Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 18, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias, pues nos permites en esta mañana tener tu palabra en nuestra vida, Señor, y que sin duda es lo más importante. Es hermoso adorar, es hermoso cantar, exaltar tu nombre, porque lo mereces. Pero sin duda, Señor, sin tu palabra es imposible poder seguir avanzando. Te pedimos y te rogamos nos ayudes y a través de esta palabra, Señor, podamos recibir la instrucción de vida, la dirección adecuada para poder, Señor, seguir avanzando. En el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a usar como tema hoy: seamos irreprensibles y sencillos, no murmuradores. Esta es la lección número 8 del libro de Filipenses y entramos por supuesto a esto y continuamos en nuestra serie. Recordemos por un momento que el domingo estuvimos hablando y aprendiendo que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos esforzarnos en ser mejores cristianos cada día. Ahora, para lograr esto, por supuesto, Pablo lo que hace aquí es mencionar en los versículos que veremos aspectos muy prácticos para lograr esta realidad. Por ejemplo, debemos dejar las murmuraciones y las contiendas o incluso las discusiones, como así Pablo lo menciona. Cuando usted y yo hacemos esfuerzo por santificarnos, que eso es lo que tratamos de hacer constantemente, sin duda Dios nos recompensa y trae gozo a nuestra vida cuando estamos tratando de santificarnos. Si nos ocupamos diligentemente de nuestra salvación, entonces inmediatamente dejamos las discusiones, dejamos las murmuraciones. Y va a ser algo fácil de hacer si nosotros estamos preocupados por nuestra salvación. Entonces no nos va a interesar salirnos con la nuestra, como así podemos plantearlo, o recibir justicia en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque estará más allá de lo que este mundo presenta. Nuestra mirada estará puesta en lo eterno, en la salvación, allí donde Cristo, por supuesto, nos espera para estar con Él para siempre.
Cuando usted y yo comenzamos a mirar en esa perspectiva entonces de la salvación, todo lo demás pasa a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto plano. Ya no es interesante para nosotros. Priorizamos en nuestra vida. Lamentablemente, los problemas de nuestros primeros hermanos son los mismos de la iglesia actual. Todos los ejemplos, todas las situaciones, las circunstancias que aparecen en la escritura, lo que ellos vivieron y experimentaron, también nosotros lo experimentamos. Ahora, debemos ser muy honestos. Somos muy buenos para murmurar y quejarnos. Hoy aprendemos que si estas cualidades están en nosotros, es porque poco a poco hemos perdido la fe y vamos en camino a la incredulidad. Cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios y en su palabra, automáticamente comenzamos a mirar a nuestro alrededor y comenzamos a darnos cuenta de que hay cosas que nos gustarían que fueran diferentes. Esto muestra entonces que realmente no creemos que las pruebas sean enviadas o mandadas por Dios. Creemos que lo bueno proviene de Dios y lo malo no. Job nos deja muy claro que en realidad recibimos lo bueno y lo malo de Jehová. Entonces, no creemos que Él sea suficientemente competente en cada situación. Es como pensar de que Dios no es suficientemente poderoso para actuar en alguna realidad nuestra o en alguna situación nuestra. No creemos que Dios pueda suplir nuestras necesidades, o no creemos que Dios pueda arreglar algún problema, o no creemos que Dios pueda intervenir en nuestra vida para darnos la ayuda que necesitamos. Entonces, cuando esto sucede, la queja y la murmuración muestra nuestro descontento con lo que Dios ha planificado para nosotros. No nos gusta lo que Dios ha planificado. Entonces, no queremos esperar que Él obre, no queremos esperar que Él haga conforme a su voluntad, sino que queremos las cosas instantáneamente, más rápidas, de otra forma, a nuestra manera. Pero lastimosamente, al ver esa realidad, comenzamos entonces a murmurar, comenzamos a quejarnos y comenzamos disputando los unos con los otros las situaciones que vivimos. La murmuración en sí, hermano querido, es reclamar o hablar mal de alguien de forma encubierta. Esa es la murmuración. Y debemos considerar entonces siempre que Dios nos ama. Él es nuestro Padre. Y un padre siempre desea lo mejor para su hijo, aunque el hijo no lo entienda. Y esto es una realidad visible hoy día en este mundo. Si miramos la escritura, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, tenemos entonces el ejemplo bíblico de Israel, y cuando miramos allí tenemos mucho para poder extraer. Después de que Dios había hecho grandes proezas, después de que Dios había mostrado su poder, milagros, señales, con un poder sobrenatural y podríamos decir supernatural, los libró del dominio de Egipto, donde habían sido esclavos por más de 400 años, o sea, más de cuatro siglos, teniendo amos durísimos e implacables, los cuales les hicieron construir grandes pirámides a filo de espada, azotes, con sangre y muerte. Muchos judíos habían muerto en ese proceso. Y vemos a Israel increíblemente que después de ser libertado, después de ser sacado con mano fuerte por el Señor, se atreven a reclamar de que Dios no estaba haciendo las cosas bien y que ellos estaban mejor en Egipto. O sea, qué increíble injusticia y qué grande
acusación, o sea, una falsa acusación. Si nos preguntamos nosotros, ¿de verdad que estaban mejor en Egipto? Bajo ningún punto. O sea, la falta de agradecimiento no tenía límites. Y este asunto de murmurar y reclamar en contra de Dios, Dios se hastió de esto. Y por supuesto, en conjunto con sus otros pecados que cometió Israel, entonces Dios se hastió. Por eso rondaron en el desierto 40 años hasta que la generación que había salido de Egipto murió en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Por sus rebeliones, por sus reclamos, por sus murmuraciones. El viaje que debería haber durado o tomado 40 días, les tomó 40 años. Ahora la pregunta es, ¿entienden entonces que el asunto de reclamarle a Dios, de hablar mal de Él, de murmurar, solo trae más problemas? Pero ¿por qué pasa esto? A Dios, hermano querido, le gusta los corazones agradecidos. A Dios ama los corazones agradecidos. Debemos recordar todos los días lo que por nosotros Él ha hecho, sigue haciendo y ha determinado hacer con usted y conmigo más adelante. Entonces, ¿cómo puede Dios recompensar a aquellos que no ven como bendición o no ven como bien lo que Él hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que ocurre cuando un cristiano se comporta como un incrédulo? ¿Sabe? El mundo a nuestro alrededor no puede ver a Cristo. No hay ninguna luz en medio de toda esta oscuridad en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirle a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, para que despierten en ellos su necesidad de Cristo? Si las situaciones a las que por supuesto te enfrentas te causan reacciones con las mismas murmuraciones, disgustos y amargura que ellos tienen, ¿qué tienes que decirle tú que hay de diferente en tu vida con la vida de ellos, cuando en realidad, cuando a ellos les va mal se quejan y cuando a ti te va mal también te quejas? Cuando a ellos les va mal murmuran y cuando a ti te va mal también murmuras. ¿Qué hay de diferente entre ellos y tú? ¿Qué diferencia hay entre la calidad de tu vida y la de ellos? Entonces, no es solamente que a ellos les guste ciertos deportes o entretenciones o ciertos tipos de música y a ti te gusta la religión e ir a la iglesia. Quizás es la única diferencia. El mundo espera ver a Dios. Y lo verán cuando los cristianos dejen de murmurar y quejarse y disputar. O sea, debemos ser distintos. Vivir dando el ejemplo de una generación y sobre todo en una generación corrompida, perversa, pecaminosa. O sea, la luz del evangelio debe brillar en la oscuridad donde usted vive. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, perdóname por quejarme tanto? A veces no asumimos eso. No asumimos que nos quejamos, que murmuramos, que criticamos, y no tan solo a los demás, a Dios también. Debemos pedir al Señor de su ayuda para poder confiar que nuestro Dios es soberano. Y Él está presente en cada situación de nuestra vida, en cada dificultad. Él está presente. El salmista lo deja claro: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Entonces, ante esto, hermano querido, si nos analizamos profundamente a través de la Biblia y profundizamos, nos daremos cuenta que muchas veces tenemos un estilo de vida de queja.
que simplemente desacredita la autenticidad, y lo digo así, la autenticidad de nuestro testimonio cristiano. No nos sirve absolutamente de nada decir que somos cristianos si estamos actuando de la misma manera que cualquier mundano. Si nos analizamos, esta es la realidad. O sea, el Antiguo Testamento, increíblemente, se nos da a nosotros para que podamos aprender de los errores del pueblo de Dios en el pasado. Entonces debemos aplicar lo que hemos aprendido. Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, y llena todo esto. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos se levantaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, en este sentido, entonces necesitamos urgentemente tomar en cuenta esta realidad. Necesitamos eso. Amén. Cada ejemplo en la Biblia, cada palabra, cada frase, cada circunstancia, cada situación fue escrita para que nosotros pudiéramos aprender a no cometer los mismos errores. Pablo aquí pone maneras prácticas para obedecer la exhortación. Pablo pone estas maneras para que nosotros podamos entonces poner atención y hagamos correctamente. Y dice allí en Filipenses capítulo 2 versículo 14 y 15, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Entonces aquí lo que Pablo está planteando es que las murmuraciones, los rumores, los chismes son actitudes del comportamiento humano, cuyas consecuencias son mayormente ignoradas al momento de iniciarse. O sea, ninguno de nosotros mide consecuencias, mide lo que eso va a provocar o cómo va a repercutir en la vida de otros y en nuestras propias vidas. La mayoría de las personas no ven nada malo en hacer un comentario negativo sobre alguna persona, sobre alguien. Quizás un comentario negativo de confianza. No, es que yo ya no confío en él. Sin embargo, muchas veces esa observación, esa leve, pequeña observación, aparentemente sin importancia, continúa pasando de boca en boca, haciéndose cada vez mayor como una bola de nieve y cada vez más negativa, resultando en la destrucción moral de esa persona, causando divisiones, contiendas, enemistades, y causa también la enemistad entre la familia o hermanos en la iglesia. Es increíble, siquiera pensarlo, que hayan hermanos dentro de congregaciones que no se puedan tratar entre ellos, que no puedan saludarse, que no puedan
dialogar, que no puedan de alguna manera tener esa disposición de poder amarse. Entonces Pablo aquí insta a mantener el espíritu de unidad y ser humildes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Además nos exhorta a mantenernos irreprensibles, que no podamos ser reprendidos por nada, porque cuidamos nuestro testimonio, es decir, intachables. Con ese fin lo dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe usted? La murmuración no proviene de Dios, todo lo contrario. Es un arma que utiliza el enemigo para crear división entre los hijos de Dios. El enemigo siempre actúa de la misma manera. Lo hizo en el principio con Eva y lo ha hecho durante toda la humanidad de la misma manera. ¿Con que Dios os dijo? Poniendo la duda. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, mira lo que voy a decir, donde está el Espíritu de Dios obrando, no hay murmuración, no hay chismes, ni hay peleas. Ahora usted concluye, dice, o sea que si el hermano está murmurando, ¿no tiene el Espíritu de Dios? No. O sea, si el hermano está poniendo chismes, ¿no tiene el Espíritu de Dios? No. O sea, si el hermano está peleando con otros, ¿no tiene el Espíritu? No. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad de todas esas cosas. En el mundo usted era así, allá afuera usted era así. El que me la hace me la paga. Era dañino, era murmurador, era querelloso, era una persona que peleaba con todo el mundo, que no le gustaba nada, absolutamente nada. Pero hoy usted es una nueva criatura, está en Cristo Jesús, y las cosas viejas tienen que haber pasado y ser todas hechas nuevas. Cuando el Espíritu Santo se manifestó por primera vez en Pentecostés, dice la Biblia que los discípulos perseveraban en oración. Y mire esto, y estaban todos unánimes juntos. Miremos una vez más esta realidad. Si nosotros profundizamos ahora el ejemplo de los israelitas, si miramos en la Biblia lo que pasa con Israel, recordemos que cuando ellos cruzaban el desierto con rumbo a la tierra prometida, se les terminó la comida. Inmediatamente comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Inmediatamente. Éxodo 16, versículo 1 al 3, para que vamos respaldando lo que estamos diciendo. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían, los hijos de Israel, que decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Mira, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, como si usted comenzara a decir antes, cuando estaba en el mundo, la mesa llena, comía destajo, asados todos los fines de semana. Mentiroso. O sea, esto estaban haciendo los israelitas. Entonces aquí miramos la realidad. Cuando comíamos, dice, pan hasta saciarnos. Si eran esclavos. Nos habéis sacado a este desierto, dice, para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pasó aquí? Apenas sintieron una pequeña necesidad, apenas vieron una situación compleja, comenzaron a murmurar. Eso es lo que les pasa a muchos cristianos. Mientras
todo va bien, la alegría, el gozo, la algarabía, la bendición es extraordinaria. Los ves contentos, sonrientes, pero apenas hay un problema, la murmuración brota. Recuerda que Dios les prometió que les enviaría pan del cielo para que diariamente tuvieran sustento. Y al principio todos estuvieron contentos, pero pasó el tiempo, se cansaron de comer día tras día el mismo pan y de nuevo comenzaron a murmurar. Estamos hastiados, dice. Veamos la cita, Éxodo 16:8, mira lo que dice. Y dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Los israelitas, hermano querido, persistieron en la murmuración. Y la contienda que había entre ellos era enorme. Porque claro, esto siempre sucede. Cuando hay murmuraciones, la gente comienza a aliarse, ya sea para los que murmuran como de los que están murmurando, y se arman dos grupos, y a veces 3 y 4 y 5. Comienza a fraccionarse el cuerpo. Es lo mismo que pasa en una familia. Cuando uno de la familia murmura, siempre hay a unos que lo apoyan y otros que desaprueban, y se divide la familia. Eso es parte de la realidad humana. Por eso el mundo está como está. Entonces vemos aquí que ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de sus acciones. La mayoría de ellos, y puedo decir todos, el más alto porcentaje, no pudo disfrutar de la tierra prometida. Y así lo declaró el Señor. Cuando vamos al libro de Números 14:29, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años, mira, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Wow. Se hastió Dios, se cansó. Yo sé que algunos hermanos aquí dicen: no, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Él también se hastía. Tú has recibido tanta palabra de Dios, tantos mensajes de Dios, y no has cambiado un ápice. Aquí te ves lindo, aquí te ves hermoso. Cualquiera puede pensar, dice: este es un ángel. Algunas hermanas me dirán: pastor, por favor, ¿cómo podemos hacer para que haya una iglesia en mi casa? ¿Por qué? Porque mi esposo se porta tan bien en la iglesia. Como cristianos, hermano querido, no podemos acostumbrarnos a vivir como los que no tienen a Cristo. Afuera, en el mundo, por supuesto, allá en el mundo, el bien o el mal se definen por la cantidad de personas que realizan o no una actividad. O sea, es como decir mayoría manda. Si la mayoría dice que eso está bueno, es bueno. Si la mayoría dice que es malo, es malo. Para nosotros no debe ser así. Si la mayoría de las personas que conocemos abusan del alcohol, no quiere decir que eso sea bueno. Si las personas que nos rodean a nosotros acostumbran mentir, tampoco quiere decir que sea bueno. O sea, por algún motivo, aunque sabemos esto, nos gusta constantemente escondernos dentro de lo que los demás hacen, camuflarnos en cierta manera, ¿no?, dentro de la sociedad para pasar desapercibidos. Pero la verdad es que no vamos a pasar desapercibidos. Nosotros creemos que podemos mezclarnos, ¿no? Oh, estoy acá, pero no quiero que se den cuenta que soy evangélico. Es como mantener el cuarto a oscuras, mantener la luz apagada. O sea, ¿cómo haces eso? El problema es que Dios tiene otros planes para nosotros, totalmente diferente a lo que el mundo vive o experimenta. Él quiere, primero, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y esto, por supuesto, es sobresalir, ser diferente.
no ir con la corriente. Es totalmente diferente. O sea, debemos mantenernos intachables y puros en medio de una generación torcida y perversa. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, el mundo va hacia lo perverso, lo torcido, y así lo vemos día tras día. Desde ayer o anteayer comenzaron los hermanos a escribirme, algunas personas incluso de otras congregaciones: ¿qué piensa usted lo que pasó en los Juegos Olímpicos? Mire lo que hicieron, esto. ¿Y qué puede esperar del mundo? ¿Qué puede esperar? Pero usted no va a decir nada. ¿Y qué voy a decir? Ellos están allá. Capaz que justo, oye, creo que un pastor en Chile habló de nosotros, seguro. Pero algunos vienen la contienda y ahí el Facebook y todo, y se tiran todo en picada, y ahí aparecen todos los samuráis cristianos. Sea luz mejor, sea luz en el medio que los rodea, en su familia, en el trabajo, en la calle, sea luz. Entonces el problema aquí es que vivimos en un mundo perverso, torcido, y hacia allá vamos cuando no queremos obedecer al Señor. O sea, usted comienza a desobedecer a Dios y hacia allá va. Entonces, nos gusta pensar de alguna manera que no es tan grave hacer nuestra voluntad o nuestra propia voluntad, pero la realidad es muy distinta. El mundo está lleno de problemas, lleno de injusticias por la falta de Dios en la vida de muchos hombres. El mundo no tiene justicia, no existe la justicia. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros no podemos pensar de otra manera. Necesitamos más de Cristo, más de su presencia en nuestros corazones. O sea, precisamos entonces aprender lo bueno, aprender lo justo, lo puro y lo intachable, y desechar lo malo. O sea, tenemos que brillar en medio de tanta perversión. El mundo dice que no se puede vivir moralmente. Usted se para en medio de esta generación y dice: sí se puede vivir moralmente. Entonces los seguidores de Jesús deben ser muy cuidadosos con sus actos. Cada uno de nosotros debemos mirar muy bien los pasos que damos. Necesitamos estar alerta de que nuestras acciones no sean con quejas, ni mucho menos con contiendas. Es realmente importante entender, hermano querido, el impacto que tendremos al brillar en una sociedad torcida. Afuera hay miles de hombres, miles de mujeres que solo les interesa la fama, el dinero, el poder. Hay millones de familias rotas, destruidas. Otros tantos inmersos en los vicios. Hay mucha soledad, hay una cantidad de tristeza, y muy pocos marcan la diferencia. Entonces espero que puedas entender lo importante que es nuestro testimonio. Lo importante. Aquí no se trata de que hables lindo, de que te aprendiste hartos versículos, porque desde el momento que te aprendes un versículo te es obligación de vivirlo y practicarlo. Este asunto no es aprenderlo para tirárselo al otro en la cara. No, es para que lo vivas. Lo significativo, hermano querido, que es ir en contra de la corriente de este mundo. Tú y yo vamos en contra de la corriente. Y lo valioso que es brillar y dejar de esconderte detrás de las multitudes. La gente necesita dirección. Dirección, esperanza, consuelo. Cuando hablamos de dirección, esto es lo mismo. Cuando tú vas detrás de algún vehículo conduciendo y el vehículo va a doblar a la derecha, ¿qué hace? Instantáneamente prende el intermitente derecho. Y si va a doblar a la izquierda, prende el intermitente izquierdo. Eso te marca dirección. Ese vehículo va a doblar a la derecha o a la izquierda por lo que está marcando. Así es tu vida. Tú debes marcar dirección en esta tierra.
El que te vea debe saber a dónde vas. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Son cosas que son fundamentales. Tú no puedes vivir la vida con odiosidades, con celos, con contiendas, con envidias. Tú tienes que perdonar. Y claro, me dices, pero es que es difícil a veces perdonar. Pero tienes que hacerlo. Estás crucificado en la cruz como Cristo. Mira lo que hizo Él. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Tú y yo no hemos vivido algo tan grave como eso. No es que me ofendió, perdónalo. Andaba mal el hermano, qué sé yo, se le atravesó un demonio en la oreja, qué sé yo lo que le pasó, y te dijo algo que te ofendió, te escribió algo en el Facebook que te ofendió, perdónalo. Nada de esto llega con concesiones de meditación o con esas sesiones de terapia, ¿no? Con masajes o inciensos. Te puedes relajar, tu cuerpo se puede relajar, pero a los 10 minutos sales y contracturado otra vez, porque los problemas son los que te contracturan. ¿Cómo quedó? Muy bien, 10 minutos más, otra vez. Nada de eso sirve. En cierta manera, claro, para el cuerpo puede servir, pero yo quiero que entiendas que aquí el corazón, la mente, el espíritu, solamente cuando Jesús llega a una vida, cuando Jesús entra en la vida de una mujer y de un hombre, ese hombre encuentra paz, encuentra tranquilidad, encuentra armonía. O sea, Jesús llega a nuestro corazón y lo renueva. Entonces, por este motivo, Pablo nos enseña que mientras nos dedicamos a quejarnos, mientras nos dedicamos a murmurar, afuera hay miles que se pierden porque no ven en nosotros a ese Cristo que predicamos. O sea, ¿para qué la gente va a venir a la iglesia si usted está igual que ellos? Se supone y se entiende. Esto es como decir, o sea, alguien fue al médico y ¿cómo quedaste? Igual, seguro va a ir el otro. Entonces, si usted viene a la iglesia, y posiblemente voy a disculpar a los que llevan poco tiempo, un mes, 2 meses, voy a llegar incluso hasta 5, 6 meses, de allí para arriba ya soy viejo. O sea, tu testimonio tiene que cambiar, porque cuando Cristo entra en la vida de una persona, todas las cosas comienzan a cambiar en su vida, su mentalidad, su actuar, sus palabras, sus acciones, sus deseos, sus anhelos, todo comienza a ser diferente. Pero aquí tenemos un hábito muy difícil de romper, ya que por naturaleza somos negativos. ¿Sí o no? Somos negativos. Somos negativos. Desde Adán y Eva hemos estado excusándonos y acusando a los demás. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido. Cuando salió, ¿por qué comiste del fruto? Esta. Esta. Y esta, ¿qué dijo? Esta. Y la serpiente dijo, el diablo fue. Así somos, excusándonos constantemente y acusando a los demás. Claro, cuando tú estás mal, ¿qué dice? El hermano me dañó, la hermana me dañó, ese comentario me hizo pedazo, me hizo triza, me derribó, me dejó en el piso. Excusándote y acusando a los demás. ¿Por qué me miran así? Esa es la verdad. Justificamos nuestros errores y luego acusamos a los demás de los suyos. No, yo estaría súper bien si no fuera por ese hermano. Entonces las quejas y las murmuraciones nos llevan ¿a qué? Al resentimiento. Resentimiento. ¿Cuántos cristianos hoy
resentidos. Están aquí alabando al Señor y de repente ahí en esas vueltas que dan, ven al hermano tanto, se me echó a perder. Se echó a perder el culto porque está resentido. Mire quién llegó. Otros vienen contentos y entran por la puerta y ven, no de hoy día, cualquier día, ven al coordinador y dicen, resentido. Otros vienen, ven al pastor, ya me voy. Resentidos. Entonces, esas actitudes nos hacen tomar ¿qué cosa? Malas decisiones. Me voy de esta iglesia. No, aquí no hay amor. Piensan de manera incorrecta, actúan de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque tienen motivaciones equivocadas. Quieren que todas las cosas sean perfectas, que el hermano sea perfecto, que la hermana sea perfecta. Desviamos totalmente el propósito de Dios que Él quiere cumplir en nosotros. Desviamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que nos llama a ser como cristianos y nos llama a ser una luz del mundo. Muchas veces en la iglesia se discute y se critica, se pelea, se siembra duda, se siembra murmuración. Y eso pasa en todas partes, porque el ser humano, mientras hayan seres humanos metidos en eso, siempre va a haber eso. El resultado es siempre igual: un atentado contra la espiritualidad. Nos volvemos irritables, nos descalificamos unos a otros, nos culpamos unos a otros. O sea, increíblemente, nuestra luz se pierde la fuerza. Esto es como cuando usted comienza a ver que los LED se comienzan a apagar de a poco, ¿cierto? Empiezan a perder, está alumbrando re poco ya. Le queda un LED de 5, le queda 1, que alumbra poco. Así hay algunos ya están en el último LED, así. Debemos entender, hermano querido, que el mundo es tan torcido, tan desorientado. Nosotros no podemos tratar de encontrar en el mundo algo para que nos ayude, porque el mundo está torcido y desorientado. No tiene dirección, no conoce el camino, no tiene luz, no anda en la dirección de Dios. El mundo anda a tientas. De acuerdo a lo que sucede, de acuerdo a lo que ocurra, de acuerdo a lo que pase, la gente se va acomodando a esa realidad. Nosotros somos dados como luces de orientación, como dije anteriormente. Depende a dónde vamos a doblar, el mundo sabe para dónde vamos. Pero solamente podemos serlo si nos atenemos, por supuesto, a las normas espirituales de Dios. La pregunta sería: ¿cómo vamos a mostrar el buen camino al mundo si estamos desconectados con nuestro propio camino? Si nosotros no sabemos a dónde vamos, si nosotros no sabemos qué debemos hacer, ¿cómo transmitiremos fe si nosotros mismos dudamos? ¿Cómo vamos a transmitir unidad espiritual si estamos divididos? Tenemos que mantener un enfoque en la meta. Pablo le habla a los filipenses en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Él les dice: asidos de la palabra de vida. Me gusta esto. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he trabajado o corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira esto. La palabra asidos implica que los creyentes vivan aferrados a la palabra de Dios, que mantengan su vida alimentados por esta palabra de vida y que compartan esta palabra a todas las personas. El salmista decía, Salmo 119, versículo 105, todos lo saben: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios, que es vida y da vida,
a todo aquel que cree y acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces es una vida espectacular, porque se trata de una vida abundante, donde no hay muerte. Los creyentes deben resplandecer con la palabra de vida en medio de este mundo, un mundo maligno, un mundo perverso. Y la iglesia debe vivir, entonces debe predicar, debe dar a conocer, debe enseñar, debe compartir este mensaje de vida eterna en medio de este mundo que está en tinieblas. O sea, alumbremos, aferrémonos a la palabra de vida en medio de este mundo malo y perverso. Si vivimos entonces conforme a las normas espirituales de Dios, podemos mantener entonces en alto la palabra de Dios, transmitiendo con fuerza esa palabra, y vamos a tener la recompensa en el día de Cristo. Además, si agregamos, será también una prueba del buen trabajo del apóstol Pablo, una confirmación de que sus luchas valieron la pena. O sea, imagínense aquí, hermano querido, hemos predicado por 30 años el evangelio. Yo sé, mucha gente ha pasado por este ministerio, pero que terminen todos descarriados, no valió de nada. 30 años. Como dice alguien, si hubiera sabido eso, mejor le digo al Señor, mátame y llévame ahora a tiro. ¿Para qué trabajar tanto, correr esta carrera si todos terminan descarriados? Eso es lo que Pablo estaba diciendo, para saber que no he corrido en vano, ni he peleado esta batalla, o no he corrido esta carrera. O sea, cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta cuán importante es nuestro testimonio. Ahora, yo sé que algunas personas dicen, pastores, que usted no se puede meter en mis cosas privadas, usted no se puede meter en mi vida, usted es el pastor en la iglesia nada más y usted no se puede meter. ¿Qué? La Biblia nos enseña que donde debe medirse la vida cristiana no es aquí en la iglesia, es en su casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera. Veamos Filipenses, enfocándonos en lo que Pablo estaba hablando. Filipenses 2, 17 y 18. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ustedes están gozosos, ¿cierto? Quiero explicarle esto. Libación es una ofrenda líquida que se derramaba al final de un sacrificio aceptable. Entre los líquidos que se derramaban estaban usándose el aceite de oliva, el vino puro y la sangre del mismo sacrificio aceptable. La libación se derramaba al lado del altar del holocausto, y eso era diariamente. El vino era el símbolo del gozo, que anunciaba que el Salvador venidero entregaría su vida con gozo, debido a lo que era, por supuesto, esa entrega iba a conseguir, es decir, la redención de todas las personas. Cuando Pablo declara que no importa que su vida sea derramada, y que al mismo tiempo pone Pablo allí sus sufrimientos, porque él estaba en la cárcel y posible siendo condenado a muerte por el poder romano. Entonces Pablo quiere decir que su aflicción merece la pena si otros reciben el toque de Dios en sus vidas. O sea, si otros llegan a conocer a Cristo y reciben el perdón de sus pecados y la vida eterna, entonces el esfuerzo quedará compensado. Pablo describe entonces la posibilidad de su propia muerte como libación sobre el sacrificio de la fe de ellos. Entonces él está dispuesto a morir en el servicio y fortalecer y purificar la fe de los filipenses. Y luego dice Pablo: si eso sucede, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Asimismo, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Eso es lo que Pablo está diciendo.
O sea, no solo se regocija ante la perspectiva de su propia muerte, sino que de alguna manera les dice a ellos que se regocijen con Él. Ya Pablo les había dicho que porque se regocijaba ante la perspectiva de su muerte, deseo partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces, Pablo también menciona el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Aquí el apóstol alude a los distintos sacrificios estipulados, por supuesto, en el libro de Levíticos, cuando vamos al capítulo 1 en adelante. El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, el sacrificio por el pecado. O sea, son maneras de enfocar distintos aspectos de la obra de Cristo y aclaran diferentes matices en lo que Cristo hace en la vida del creyente. Entonces, el holocausto, siendo quemado enteramente, habla de la entrega total. Jesucristo se entregó sin reserva. Y Él reproduce esta actitud de entrega total en cada creyente. O sea, usted y yo debemos ser ese sacrificio, una entrega total al Señor. Luego está la ofrenda de harina, habla de la práctica de las buenas obras. Jesucristo no se quedó pensando en cosas bonitas solamente, sino que se movía en esa dirección. Hacía cosas, ayudaba a la gente. De la misma manera, Cristo hace que cada creyente se ocupe de buenas obras. Cuando vamos a la ofrenda de paz, habla de la comunión gozosa en torno a la persona de Cristo. O sea, se sacrificaba la grasa, se comía el animal asado en familia, como el cordero de la Pascua. Cristo alimenta el alma, nos da fuerza para seguir adelante, sirviendo al Señor con alegría, con gozo, juntamente con otros. Luego está el sacrificio por el pecado, que habla, por supuesto, de la expiación del pecado, y se refiere al hecho de borrar las culpas para que la persona no tenga nada pendiente con Dios. Eso se ofrecía de la manera siguiente: se ponía la grasa sobre el altar, el cuerpo del animal se quemaba fuera del campamento, anunciaba, por supuesto, a través de esto la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y recordaba que el pecado del hombre es el principal impedimento para que reciba la bendición de Dios en su vida. Cuando una persona cree en el Evangelio, lo hace y debe hacerlo arrepentido de corazón. Luego Cristo aumenta la sensibilidad del pecado en esa persona o hacia el pecado, de modo que el creyente confiesa sus faltas a Dios, porque nos volvemos sensibles al pecado y nos damos cuenta qué es pecado y qué no es pecado, sabiendo que Cristo ya ha satisfecho su deuda con Dios. Y el creyente se lamenta de sus fallos, se lamenta de sus pecados, y busca entonces la fuerza en el Señor para volver a servir a Dios, o para afirmarse en Cristo y no volver a tropezar en su vida. Déjame cerrar con este mensaje. Pablo le enseñó a los filipenses que es necesario brillar en medio de una generación perversa y malvada. El propósito de ello es que de alguna manera no pequen y que nadie pueda culparlos de nada. La conducta del creyente debe estar orientada a una vida llena de belleza en el andar divino, en el andar diario. Entonces, para ello debemos estar fundamentados en la palabra de Dios.
Solo así vamos a poder tener una vida intachable, irreprochable, sin falta, un comportamiento ejemplar en todas las áreas de nuestra vida. Dedicarnos a trabajar en la obra de Dios sin criticar ni hablar mal de los demás, sin discutir, sino mirar nuestro trabajo en el Señor, impulsado por supuesto por todo lo aprendido en la palabra de Dios, que debe llevar una transformación a nuestra vida, en nuestro fundamento y en nuestra norma de conducta. Debemos mirarnos de forma interna y ver qué punto de mi vida está fallando. Tenemos tanto que mejorar. Por lo tanto, no tenemos tiempo de estar mirando las falencias de los demás. Jesús mismo dijo: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo ajeno o en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? En estas palabras, nuestro Señor Jesús tiene una especial resonancia, por supuesto, para nosotros, y sobre todo hoy día. Todos, absolutamente sin excepción, tenemos mucho que aprender de ellas. Tenemos que escucharlas, tenemos que meditarlas, tenemos que llevarlas a nuestro corazón y ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, cada día, cada momento. Una de las cosas que sabemos, pero que quizás aún no lo entendemos, es que Jesús nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras mayores debilidades en el campo de las relaciones con los demás. Él sabe cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra vida. Él quiere que trabajemos intensamente para superarlas. ¿Por qué? Porque son perjudiciales en todos los sentidos. Hombres y mujeres de toda clase y de toda condición tenemos una inclinación a criticar a los otros, a criticar a los demás. Somos buenos para eso. Y vemos con mucha facilidad, tal vez más de lo que quisiéramos, vemos los defectos y las malas acciones de quienes están a nuestro alrededor. Y eso, por supuesto, nos lleva a criticar. La mayoría de las veces con gran dureza, ofensiva. Olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas increíblemente pueden ser incluso más graves que las de quienes criticamos. O sea, entonces nos convertimos en jueces que juzgan y condenan sin piedad a todo aquel que se pone delante, a la vez que hacemos, por supuesto, vista gorda a nuestra propia conducta, o buscamos el modo de justificarla para que sea aceptada. ¿Sabe? Pablo nos invita con insistencia a revisar constantemente qué estamos haciendo en este aspecto, qué estamos haciendo con nuestra vida y a través de nuestra vida, y nos lleva a corregir con prontitud lo que no esté de acuerdo con lo que Él nos enseña, con lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, no solo porque de esta manera vamos a corregir cosas malas, sino también vamos a corregir nuestro actuar, y eso implica que no podemos tener desprecio hacia el otro, a quien generalmente solo conocemos en apariencia, sino también por lo dañino que es para nosotros mismos. Pues mientras nosotros fijamos nuestra atención en el otro, cuando miramos al otro y los defectos del otro, quiero que aprenda esto, para escudriñar sin ningún derecho, sin tener la autoridad para criticar su modo de ser o de obrar, estamos descuidando severamente nuestra propia vida. Estamos descuidando el análisis que debemos hacer de nuestra propia vida y de nuestro actuar, en el que muy posiblemente nuestras acciones y nuestras actitudes sean más negativas y más perjudiciales que las que criticamos. Criticar a los demás por una razón o por otra es fácil, yo diría muy fácil hoy. No exige mayor esfuerzo de nuestra parte. Pero cuando le preguntan a usted, hermano, ¿podríamos decirme
cómo es usted, se da cuenta que tartamudeamos y no sabemos qué decir de nosotros mismos, porque cuando hay un examen para ver nuestra conducta, nosotros no hayamos qué decir de nosotros. Pero si le preguntan del hermano tanto, de la hermana tanto, usted puede dar una cátedra de sus defectos. Siempre habrá para nosotros un motivo que justifique hablar de los demás, una razón que lo respalde, al menos en apariencia. Pero la vida cristiana auténtica, hermano querido, el seguimiento fiel de Jesús como discípulos suyos, no busca lo que es fácil o lo que nos queda cómodo, sino lo que es bueno, lo que se ajusta realmente a la voluntad de Dios, que nos ama a todos como hijos y quiere que vivamos como verdaderos hermanos en el amor y el respeto mutuo, para que realmente demostremos que somos luz en este mundo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.